van a tomar captura y me van a mandar a mi número privado que estuvieron presentes en la reunión, porque ahorita para llamar uno por uno es perder el tiempo y no, pues no da para ustedes. No, jugar con su tiempo, ustedes necesitan descansar igual. Entonces ahorita nos tenemos que enfocar netamente en el aprendizaje, ¿ya? Bueno, entonces dicho esto, si gustan pueden encender su cámara igual. Vamos a comenzar ahorita explicando, voy a meter más grandecito esto, ya. ¿En dónde nos quedamos nosotros la semana pasada? En esta partecita de acá, ¿no? Las partes del proceso inflamatorio. ¿Cuáles son esos dos participantes, estos dos personajes que nosotros nos interesaban? Entonces, ¿qué nos interesaba? El vaso sanguíneo y los leucocitos. Los dos van de la mano en una inflamación aguda. Si yo les digo aguda, piensen netamente en los vasos sanguíneos y en los leucocitos. ¿Por qué aguda? Porque es lo que ocurre en minutos, en segundos, ¿ya? Ese proceso inflamatorio ocurre muy rápido. Entonces podemos comenzar repitiendo, volviendo a reforzar este tema de un SIRS, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, en la cual nosotros nos basamos en criterios clínicos, no criterios diagnósticos. Nosotros no podemos sacar un diagnóstico con algún método, una extracción de tal, nada. Nosotros nos basamos en la clínica, en la evidencia. Se basa en estos parámetros. El paciente presenta fiebre mayor a 38 grados centígrados, ¿ya? Este proceso inflamatorio, la liberación excesiva de estos mediadores inflamatorios provocó y afectó a mi centro, el hipotálamo, mi centro termorregulador, entonces provocó la subida de la temperatura. Posterior a aquello, aumenta la frecuencia cardíaca a más de 90 latidos por minuto. Habíamos hablado también la semana pasada, y es otra cosa que no les mencioné, que a medida de que sube la temperatura corporal, el cuerpo tiene que adaptarse. ¿Cómo se adapta? Necesita aumentar su metabolismo basal, es decir, si el cuerpo, las células sienten una sensación más calurosa, más caliente, necesitan mayor cantidad de oxígeno, mayor cantidad de nutrientes para que estas células se puedan adaptar. Entonces, se dice que por cada grado de temperatura que aumentan 10 latidos por minuto. Es decir, si lo normal es de 70, 80 latidos por minuto, por cada grado centígrado que aumenta 10 latidos por minuto. Y la frecuencia respiratoria, habíamos mencionado la semana pasada que el paciente estaba constantemente estimulado, ¿ya? Si el paciente tenía esta liberación excesiva de mediadores inflamatorios, ¿qué ocurría? La éstasis sanguínea, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces, el cuerpo, habían quimiorreceptores. ¿Qué son los quimiorreceptores? Son, como ya saben, receptores, se recepciona una información. Estos quimiorreceptores que estaban en nuestro cuerpito se activaban. ¿En qué momento se activaban? En situaciones en donde el cuerpo no reconozca el oxígeno ni el dióxido de carbono. Es decir, cuando había cantidades bajas de estos dos gases, estos quimiorreceptores se alteraban, se accionaban y de esa manera estimulaban al centro respiratorio para aumentar la frecuencia respiratoria, ¿no? Y es por eso que el paciente, es por eso que la persona estaba constantemente inspirando y botando, ¿ya? Quería aumentar la ventilación pulmonar, ¿ya? Al aumentar esa ventilación, al aumentar la cantidad de aire que ingresa por nuestra nariz para nuestros alvéolos y que ocurra el intercambio gaseoso, va a ocurrir una disvariedad entre los gases de mi cuerpo. Si estoy constantemente inspirando y expirando, ¿qué va a provocarme? Me va a provocar que ocurra un desequilibrio en mis gases. Es decir, que yo bote demasiado dióxido de carbono, en la cual mi cuerpo se queda con una mayor cantidad de oxígeno y una poquita cantidad de dióxido de carbono. Ya no hay ese equilibrio, ¿ya? Entonces, el paciente entraba a un cuadro de alcalosis respiratoria por ese modo, ¿ya? A una menor concentración de hidrogeniones o de dióxido de carbono, había un aumento leve en el pH sanguíneo, 7,5, 7,6. Entonces, podríamos decir que una consecuencia gravísima de un paciente que tenga
un cuadro de una frecuencia respiratoria bastante alta era, ¿qué cosa? La alcalosis respiratoria. Caso contrario, ocurre con pacientes que están internados. Ya un ejemplo que les di igual la semana pasada. En pacientes internados, ¿qué pasaba con estas personas? Que necesitaban someterse a un ventilador mecánico para poder tener esa ventilación accesoria, ¿ya? Ocupaban de una máquina para poder respirar, tenían el caso contrario, acidosis respiratoria. ¿Por qué acidosis? Porque el dióxido de carbono se acumuló dentro de sus propios cuerpitos, dentro de sus propios pulmones, ¿ya? Eso va en relación. Y habíamos dicho también otra cosa para acoplar, que la frecuencia cardíaca aumentaba, aumentaba el número de contracciones para compensar ese oxígeno que no le está llegando, ya que está estancado. Al aumentar, ¿qué pasaba? ¿Qué dijimos que pasaba? Aumentan los latidos cardíacos y aumenta el volumen sistólico, ¿ya? ¿Por qué? Porque esa sangre no le está llegando a todo el cuerpo, ¿ya? Aumenta el volumen sistólico, generalmente el gasto cardíaco tiene que ser de 5 o 6 litros más o menos, exagerando, ¿ya? Si el paciente no recibe esa sangre, el cuerpo humano compensa aumentando los latidos cardíacos, la frecuencia cardíaca, ¿ya? Y el recuento leucocitario, dijimos que se aumentaban en procesos infecciosos o en el cuerpo quiera defenderse, que el cuerpo quiera defender, que el cuerpo quiera atacar esa infección, esa bacteria, parásito, virus, hongo, lo que sea. Y acá habíamos mencionado que un solo un solo daño a mi enfermedad de las células, cualquier tipo celular, me provocaba la liberación del ácido araquidónico, que había sido un ácido graso que se liberaba de los fosfolípidos, ¿ya? Teníamos los fosfolípidos que recubrían toda la membrana celular, lo liberaban gracias a la fosfolipasa A2 y ese ácido araquidónico sufría dos vías. Podía irse por la vía de la lipoxigenasa y liberaba estos leucotrienos, y se podía irse por la vía de la ciclooxigenasa, ¿ya? Que podía provocar liberación de prostaglandinas, de la línea 1, del COX-1, COX-2. Habíamos mencionado que igual existían fármacos específicos para cortar esa línea. ¿Qué más mencionamos? Que la línea de la COX-1 era lo fisiológico, era lo que normalmente nosotros teníamos en el cuerpo en condiciones normales. Habíamos dicho el ejemplo de quiénes, del, de de la mucosa gástrica y del sistema renal. Habíamos ocupado esos dos órganos para dar una breve conceptualización de la vía de la COX-1. Y la vía de la COX-2, obviamente, es la liberación de estos mediadores inflamatorios que me va a provocar la tetrada: dolor, calor, rubor, inflamación. Y eso en base a lo que tenemos acá. Hay fármacos que me lo cortan, como por ejemplo los inhibidores del leucotrieno, que me cortaban la vía de la lipoxigenasa, que estos leucotrienos eran los encargados de provocarme una broncoconstricción en cantidades excesivas, ¿ya? Leucotrienos de la línea 2, B2, me cursaban con esto. Estos leucotrienos aumentaban en procesos asmáticos. Y al otro lado tenemos a la vía de la ciclooxigenasa, que habían los famosos AINES, ¿ya? Que me bloquean la vía de la ciclooxigenasa, provocándome, ¿qué cosa? Que no ocurre este proceso inflamatorio. Teníamos esos grupos de fármacos. Y más arribita, más arribita, más arribita teníamos los glucocorticoides, ¿ya? Los glucocorticoides que me inhibían la acción de la enzima fosfolipasa 2, me lo cortaban, estos glucocorticoides, y no ocurría ningún proceso inflamatorio. Pero tenían muchos efectos adversos. O por ejemplo, como si yo les digo, glucocorticoides me debilitaban el sistema inmunológico, ¿ya? El sistema inmunológico decaía, aumentaba la liberación de glucosa, ¿ya? Había el paciente picos de glicemia sin que haya consumido el carbohidrato, esto debido a este fármaco. Igual había debilidad y resorción ósea. Esos eran efectos adversos que nosotros podríamos sufrir con el consumo de corticoides. Esta fase de la inflamación no es de más repetirla porque ya la sabemos. Este cuadrito de acá sí es importante que lo veamos, porque habíamos dicho, ¿qué tenemos acá? ¿Qué es esto? Encienda su micrófono, Joseph. ¿Qué son estas células que ve acá en las paredes?
en las paredes de estos vasos? ¿No hay? Joseph, entonces, Briseida, dígame por favor. El endotelio óseo. El endotelio, excelente. El endotelio que se encargaba de recubrir y de ayudar al tono vascular. Pero qué cosa importante vemos acá. Vemos acá que se está abriendo paso, ¿no? Se están separando una célula endotelial con la célula endotelial vecina. Esto era para dar paso a ¿quiénes? A nuestras células de defensa, a nuestros neutrófilos, a los leucocitos polimorfonucleares. Esos son los neutrófilos, ¿ya? Vean la imagen de acá, ¿se ve? ¿No ves el puntero? Acá miren, esta flechita. Este neutrófilo que pasaba en un proceso infeccioso, él era el primero, un proceso de noxa, cualquier cosa que me cause daño, era el primero que venía a repararme, a eliminarlo o a neutralizarlo. Entonces, ¿qué pasaba? Se adhería, primero que nada, estaba en el torrente circulatorio, era llamado por quimiotaxis, posteriormente se pegaba, se adosaba y a la celulita endotelial, posteriormente se desplazaba en forma de rodamiento. Al desplazarse, poquito a poquito, suavecito, como una rueda, se metía por medio de estas dos células y por medio de la diapédesis, que era la transgresión o el paso de este neutrófilo hacia afuera de mi tejido para eliminar el microbio. Eso es diapédesis. ¿Dónde está Sergio? Sergio, en sus propias palabras, dígame el concepto de diapédesis. ¿Está por aquí Sergio? ¿Está despierto? Sergio. Si no, Cristóbal. ¿Dónde está Cristóbal? No hay ni uno. Briseida. ¿Qué entiende por la palabra diapédesis? Diapédesis es el movimiento de la célula de defensa que son llamadas por quimiotaxis para salir o extravasarse de los vasos sanguíneos. Excelente. Para salir por medio del espacio que me dejó por estos dos endotelios hacia encapsular y fagocitar, ¿quién? Al microbio o agente extraño. ¿Ya? Muy bien. Van a hacerme recuerdo los que están participando para que les aumente un punto en su examen. ¿Ya, Ausi Briseida? hace rato tenía problemas en mi micrófono cuando me preguntó Ya, ahorita, del endotelio. ahorita vamos a hacer otra ronda de preguntas para que participen. Quiero que participen ustedes también. Otra cosa que mencionábamos, dijimos que más abajito, esto se lo aprendían de memoria, ¿no? Mencionamos que el endotelio o las células endoteliales eran precursoras o su función era además de recubrir los vasos sanguíneos, regulaban el tono vascular. ¿Cómo lo regulaban? La liberación de mediadores. ¿Qué mediadores? A ver, ¿se acuerdan o no se acuerdan? ¿Qué hacía la endotelina y el óxido nítrico? ¿Quién me responde? En situaciones patológicas, ¿qué ocurría? A ver, ¿quién me responde esto? La endotelina era Vasodilataba. para vasoconstricción y el óxido nítrico para vasodilatación. Excelente. El óxido nítrico para vasodilatación y la endotelina para vasoconstricción me lo disminuía la luz de mi vaso sanguíneo. Muy bien. Pero esos dos eran exclusivos del endotelio, ¿ya? Esos dos eran exclusivos del endotelio. Este de acá no se puede remarcar, creo. Este de acá y el de aquí abajito, el óxido nítrico. Esos dos. Ya la histamina, era ya mediadoras por los mastocitos, las prostaglandinas se liberan en procesos de la inflamación, ¿ya? Las prostaglandinas igual me inducen a la fiebre por si acaso, fíjense acá. Todo esto les pedí que se lo aprendan de memoria. Y obviamente no tanto memoria, sino que lo relacionen. ¿Qué habíamos dicho de la endotelina en procesos en el cual patológicos se disminuía su luz para que lo mismo ocurría con el óxido nítrico, el tromboxano 2 lo mismo, vasoconstricción, ¿ya? Esto se lo aprendían. La histamina, derivada de los mastocitos, de la desgranulación de los mastocitos, aumentaba la permeabilidad vascular. ¿Qué significa? Que permitía que más sustancias sobrepasen estos vasos. O sea, si aumenta la permeabilidad vascular,
por los espacios que tenemos por aquícito, o quizás igual por las metaarteriolas, arteriolas, permitía el paso del plasma sanguíneo hacia el intersticio. Eso me provocaba el edema, el famoso edema, lo que ya habíamos mencionado siempre, ¿ya? Esto era derivado de la histamina, la serotonina, la bradykinin, los leucotrienos. Todos estos marcadores se liberaban para su función, aumentar la permeabilidad vascular, para que todo ese plasma se escape, se escabulle y se meta por dentro de mis células al intersticio, ¿ya? Eso, por si acaso, igual tenemos que tomar en cuenta que podemos usar los criterios de trasudado y exudado. ¿Recuerda o no recuerda? Bueno, más adelante lo vamos a tocar igual. Ya, sigamos. Quimiotaxis, reclutamiento de leucocitos y activación. Lo habíamos dicho, quimiotaxis, el nombre lo dice, traslado de quiénes, de mis leucocitos a la zona en donde está el proceso inflamatorio, en la zona donde está el daño. Y todos esos mediadores inflamatorios son estos de acá, los que están, el factor de necrosis tumoral, la interleuquina 1, la C5A, C3A. Lo que no me interesa tanto que se lo aprendan, lo que quiero que sepan es la función, el concepto de quimiotaxis, el concepto de aumento de la permeabilidad vascular, el concepto de vasoconstricción, el concepto de vasodilatación, por qué hay fiebre, por qué hay dolor, la liberación de pirógenos endógenos, ¿ya? Factor de necrosis tumoral, interleuquina 1, prostaglandina, por qué hay dolor, obviamente va a haber compresión de estos nervios, ¿ya? De estos nervios, gracias a quién? A este edema que se formó por el aumento de la permeabilidad vascular. Espero que todos sigamos en la misma línea y estemos imaginando lo que estoy hablando. Bajemos, a ver, bajemos. Ya, aquí ¿qué dice? Mediadores de origen celular, mediadores de origen... Ya. Acá nos indica lo que se deriva de las células, lo que viene derivado de las células y lo que viene derivado de las proteínas plasmáticas, es decir, de la sangre, más propiamente dicho. ¿Qué tenemos derivados de las células? La histamina, ¿ya? ¿Quiénes lo liberaban la histamina? ¿Quiénes? Lo dijimos 3 veces. Los mastocitos. Los mastocitos me liberaban la histamina. ¿En qué? En procesos alérgicos puede ser, o en procesos... Ya les dimos el concepto, ¿no?, de procesos alérgicos, procesos traumáticos, y esto va a provocarme que se dilaten o se contrigan, que se disminuyan la luz del vaso. ¿Qué hacía la histamina? A ver, ¿dónde está Anthony? Ya, a ver, ¿dónde está Luz? Luz, encienda su micrófono, Luz. ¿Dónde está Luz? ¿Va a obstruir, Auxi? ¿Va a obstruir? No obstruye la histamina. La histamina va a ayudarme. ¿Cómo me ayuda? Haciendo que se dilaten esos vasos. Se dilatan esos vasos, va a provocar que se vuelvan más permeables. ¿Y qué permite si se vuelve más permeable? Que ese líquido se escape, que se vaya, ¿ya? Que salga. Por eso se libera la histamina, ¿ya? Y por eso está el enrojecimiento causado por la vasodilatación y la éstasis, la hinchazón causada por esa permeabilidad, ¿ya? Eso me causa la histamina. Después, que tenemos abajo, la serotonina, ¿ya? Es similar a la histamina, ¿ya? Pero esta va a ser más liberado por las plaquetas, la serotonina, ¿ya? ¿Qué más tenemos acá? Prostaglandinas. Las prostaglandinas, igual son que me provocan el dolor, son mediadores del dolor, van a sensibilizar las terminaciones nerviosas y me van a provocar la fiebre. ¿Por qué? Estas prostaglandinas viajan por toda mi circulación y actúan en el hipotálamo, ¿ya? Y además, obviamente, ayudarme a la vasodilatación. ¿Dónde está? A ver, aquí arribita. Aquí. ¿Qué dice acá? Fiebre, prostaglandina. Dolor, prostaglandina. ¿Qué más dijimos? Aumento de la permeabilidad vascular, prostaglandina, dice por acá. Bueno. Vasodilatación, prostaglandina. Todo eso me provoca la prostaglandina, ¿ya? Se mete a mi sistema nervioso, me obstruye sensibiliza las terminaciones nerviosas,
aumenta la temperatura, aumenta la fiebre con el hipotálamo, ¿qué más dijimos? Y causaba vasodilatación. Eso estamos hablando uno por uno, ¿ya? ¿Qué más podemos mencionar de, ya, los leucotrienos? ¿Qué habíamos dicho de los leucotrienos? Los leucotrienos son los que van a provocarme crisis asmáticas, ¿ya? Igual aumentan la permeabilidad, pero estos obviamente son de la vía de la lipoxigenasa, van a atraer a los leucocitos y me van a provocar ese proceso asmático, ya más que nada en eso. Después tenemos factor activador de plaqueta, el nombre lo dice, ¿ya? Va a provocar igual que lo active a mi proceso, a mi producción de plaquetas para en caso de que haya una hemorragia lo coagule. ¿Qué más tenemos? El óxido nítrico, las citoquinas y quimioquinas y neuropéptidos. ¿Qué tenemos que hablar del óxido nítrico? Igual es un potente vasodilatador, ¿ya? El óxido nítrico. ¿Que de dónde deriva? Del endotelio vascular. ¿Qué más tenemos? A la citoquina, a la interleuquina 1, los factores de necrosis tumoral, ¿ya? Son igual importantes porque producen todos los procesos de fiebre, dolor. Las quimiosinas, el nombre lo dice, son como las señalizadoras, las quimiosinas, ¿ya? Atraen a los leucocitos hacia el lugar de la infección. Para eso sirven estas quimiosinas. Ya, eso tenemos ¿en qué lado? En mi lado izquierdo. Ahora, ¿qué tengo a mi lado derecho? A mi sistema de complemento, a mi sistema de coagulación de quinina, bradiquinina y trombina. Ya, esto es más de las proteínas plasmáticas, ¿ya? Todo lo que circula de mi sangre. No van a formarse, no se van a formar al momento de inflamación, como las células, como en el tipo celular, sino que ya viene viajando en mi propio sistema circulatorio. Circula en sangre de manera inactiva, ¿ya? Igual son como imanes para los neutrófilos, ¿ya? Estas proteínas del complemento. La bradiquinina es una sustancia que me induce el dolor, ¿ya? Más arriba sí está, la bradiquinina. Dolor, bradiquinina, tal cual lo dijimos. Produce dolor, que aumentaba en procesos dolorosos, igual va a ser un buen vasodilatador, y eso en cuanto a la bradiquinina. Después tenemos abajo a la trombina. Todo esto son producidas por el hígado, sintetizadas por el hígado, ¿ya? Y esta diapositiva de acá, ¿lo ven o no lo ven? Es lo mismo que explicamos arriba. ¿Qué dice acá? Aquí nos explica las acciones, aquí nos explica qué células o qué tipo celular lo va a activar, aquí qué mediador se va a liberar derivado de esa célula, y acá lo que me va a ocasionar. ¿Ya? La histamina, vasodilatación, aumenta la permeabilidad. La serotonina, derivado de dónde? De las plaquetas, vasodilatador, aumenta la permeabilidad. Las prostaglandinas, dolor, fiebre, vasodilatador. Ya no hace falta volver a mencionarlo todo porque ya lo hemos hablado a la página anterior. Lo que me quiero que sepan de este tema, de este párrafo, ya lo saben, es esto de acá, ¿ya? Las funciones de cada uno está traducido acá. ¿Qué habíamos dicho de la quimiosina? Quimiotaxis, transporte, atracción de los leucocitos, específicamente los... ¿Quiénes? ¿Quiénes eran los primeros? A ver, ¿dónde está Matías? No quería prender mi micrófono. Aquí, las primeras células que iban a defendernos en una inflamación aguda eran los ¿Leucocitos? los Neutrófilos. Excelente. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Para aumentarle su puntito. Yo, Auxi. Ya, muy bien, Bernal. Se va a acordar ya para la clase teórica. Mañana. Me va a avisar. Igual me avisa Briseida, para que no me olvide. Ya. Los neutrófilos. ¿Por qué los neutrófilos? Los neutrófilos son los principales fagocitos del sistema inmune y van directamente a fagocitar, encapsular y a comer. Producto de su alimento, producto de su combustible, degeneraba el famoso detritus celular.
Fíjense algo importante. Cuando yo digo la palabra detritus, hago referencia a restos celulares, ¿ya? A lo que me sobró de la comida, ¿ya? Esos detritus, junto a los neutrófilos que igual van a fallecer, si ya cumplieron su función, ya se lo comieron, igual se mueren, me forma el pus, ¿ya? El famoso pus, lo purulento. Eso es el resultado final del combate de los neutrófilos, neutralizar. ¿Qué van a neutralizar? Estos agentes extraños. El producto final de los neutrófilos va a ser el pus. Van a morir estos neutrófilos a las poquitas horas, a las 12, 13 horas aproximadamente de haber combatido contra estos microbios, se mueren. ¿Ya? ¿Correcto? Esa es la función de los neutrófilos. Ir y morir. Ir a la guerra y fallecer. ¿Ya? Dicho esto, a ver, encienda su micrófono. ¿Dónde está Anthony? Yes, Auxi. Ya, escúchame. ¿Los neutrófilos será que participan en la inflamación crónica, sí o no? Crónica, no. No, excelente. ¿Por qué no? Porque dijimos que mueren a las pocas horas. Los que van a resistir, aquellos que se encargan de aguantar, de darme un soporte a este proceso inflamatorio, si es un proceso crónico, van a ser los macrófagos y los linfocitos. Estos dos hermanitos se encargan de combatir infecciones crónicas, ¿ya? Cualquier infección crónica, llámese tuberculosis, sarcoidosis, lo que ustedes imagínense, participan estos dos. Tanto los macrófagos, que se encargan de encapsular y formarme el granuloma, y los linfocitos. Estos dos son los principales encargados de la inflamación crónica. Entonces, ya, prosigamos entonces con la explicación. Ya hemos ahorita tocado estos dos conceptos. Tocamos el concepto de cuál, de qué era una inflamación aguda, quiénes eran las principales células del sistema inmunitario de inflamación aguda y quiénes eran las encargadas de darme ese aguante, que esa infección no se propague, de cuidarme esa infección crónica, los macrófagos y los linfocitos. Dicho esto, vamos a hacer un repaso brevemente de todo lo que hemos avanzado ahora. Entrada de Celso, ya sabemos, rubor, dolor, tumor y calor. Y se acuñó recientemente, bueno, no recientemente, hace un siglo aproximadamente, la pérdida de la función, ¿ya? Signo de Virchow. ¿Por qué ocurría cada uno? Ya lo sabemos, me lo explica ahorita. ¿Dónde está? Maricel Espinosa. Uno, pero explíqueme por lo menos, un hito, para no perder tanto tiempo. Nicole Vargas está en la llamada. Encienda su micrófono, Nicole. Nada. A ver, ¿dónde está Daniel Bernal? Cualquiera de los cuatro, explíquemelo. ¿No hay? Briseida, entonces. Briseida, explíqueme cualquiera de los cuatro. Ya, sí. En este caso lo voy a explicar el tumor. Ya. El tumor básicamente se refiere a cuando, por ejemplo, una parte de nuestro cuerpo se ve más hinchada. Esta hinchazón se debe a un edema. ¿Y el edema por qué ocurre? Ocurre por la extravasación del líquido, puede ser exudado o trasudado. Y esta extravasación ocurre gracias a mediadores químicos como la histamina o por la diapéresis igual de los leucocitos. Excelente, muy bien. Ya va 2 participaciones usted. Se anota 2 puntos. ¿Algún otro compañero que explique cualquiera de los otros 3? ¿Quién quiere? El calor por el aumento de flujo de sangre en el sitio, por así decirlo. En el sitio de acción, muy bien. Se va a anotar un puntito mañana, Anthony. A ver, otro compañero. Sí, el rubor por el aumento del flujo sanguíneo también por la vasodilatación. Ya.
¿Se acuerda qué Son, mediadores inflamatorios me causaban ese rubor o esa vasodilatación? la vasodilatación era por la histamina, por óxido nítrico, Ya, ¿qué más? A ver, una más. Después, era también por prostaglandina. muy bien. Briseida, dígame. Si tiene una pregunta, ¿el aumento del flujo sanguíneo no era por una vasoconstricción? Vasoconstricción transitoria, ¿ya? Transitoria. Esto principalmente, por eso se liberaba la endotelina primero. ¿Qué queríamos evitar? Que haya una hemorragia. ¿Y cómo lo evitábamos primero? Con una vasoconstricción transitoria. Posteriormente pasaba esa vasodilatación. A ver, otro más que me explique el dolor. Joel, Daniel Hurtado, Sí. dígame. Sobre El el dolor dolor, puede ser por el daño tisular. Por el daño tisular, ¿verdad? Por la compresión igual nerviosa o por Sí. estimulación sensitiva de los nervios. ¿Ya? Está bien, se anota un punto. ¿Qué me iba a decir Joel ahorita? ya nada, sí. Ya, dígame, Joel, por la pérdida de la función, entonces. Ya, sigamos. ¿Qué dice acá? Componentes vasos sanguíneos y leucocitos. Nos estamos refiriendo a qué tipo de inflamación, aguda o crónica. Si nosotros tenemos estos dos parámetros, ¿qué inflamación, aguda o crónica? ¿Mm? Aguda. Crónica. ¿Quién dijo crónica? Yo, porque tenemos a los leucocitos y los leucocitos forman parte de la inflamación crónica, ya que los neutrófilos eran de la aguda, ¿o no? No. Cuando yo hablo de estos dos parámetros, de vasos sanguíneos y leucocitos va a referencia a todo, ¿ya? Solamente en la inflamación aguda, porque esto Ah, ocurre sí. justo en el momento en el que usted sufrió la infección, el pinchazo, entró el agente a su cuerpo, ¿ya? Eso ocurre el primer momento, el primer contacto. Esos dos participan en la inflamación aguda. Jamás se van a olvidar y relaciónenlo con cualquier enfermedad que venga así, anteceda de la nada, cualquier microbio que ustedes aspiran, por ejemplo, humo, no sé, cualquier situación, participan, ¿qué cosa? Estos dos mediadores. Perdón, estos Sí, dos parámetros. Y me vasos sanguíneos. equivoqué, o sea, eran linfocitos en la crónica. Linfocitos. Ya continuemos. Entonces, los componentes principales de una inflamación aguda son vasos sanguíneos y leucocitos. Ya les estoy soplando una respuesta de examen. Las consecuencias, daño tisular local asociado a sintomatología, lo que hemos visto. ¿Qué era un signo y síntoma? Manifestaciones objetivas en un caso de signo y manifestaciones subjetivas en caso de síntomas. Entonces está Sofía Mendoza, encienda su micrófono rapidito, encienda su micrófono. Sharon, encienda su micrófono, Sharon. Quiero escucharla hablar a Sharon. Vamos, Sharon. Cristian, ¿dónde está Cristian? Encienda su micrófono. Crisley, encienda su micrófono. Nadie quiere participar. Cristóbal, encienda su micrófono. Usted sí va a participar, ¿no? Sí. Ya. Dígame dos signos y dos síntomas. ¿Y por qué su respuesta? Justifique. Signo y síntoma de cualquier enfermedad. O cualquier cosa, cualquiera. Es para que tus compañeros igual reconozcan y recuerden. Ya cualquiera. A ver, fiebre podría ser. ¿Fiebre es signo o síntoma? Fiebre sería Un signo. signo, excelente. ¿Por qué la fiebre va a ser un signo? Signo es lo que yo veo o puedo cuantificar, y yo la fiebre lo puedo cuantificar otro. Dígame otra cosita.
Dolor abdominal. ¿Dolor abdominal es signo o síntoma? Ese sería síntoma. Excelente. Síntomas son manifestaciones subjetivas. ¿Qué significa subjetiva? Lo que el paciente o la persona siente. Yo no lo puedo ver y no lo puedo verificar. De repente me estoy mintiendo, yo no tengo esa constancia. Entonces, síntoma es lo que ustedes manifiestan, sentir, su sentimiento. Pero signo es lo que yo puedo ver, si aquí tiene manchas rojas, si tiene, por ejemplo, pérdida del cabello, si tiene un golpe, si tiene un puchiche acá, es algo que yo lo puedo observar, cuantificar, calificar. Entonces, eso es un signo, ¿no? Para que no se les olvide a todo el mundo. Eso me olvidé mencionarle al otro grupo, pero el jueves sí. Ya, sigamos. Inflamación local o sistémica. Cuando la inflamación es mediada de local se agrava a una sistémica, ¿qué quiere decir? Que esta inflamación en el cuerpo ocurrió una liberación excesiva de estos mediadores, ya por toda mi sangre, por todo mi sistema circulatorio linfático corrió, ya todo mi cuerpo está corriendo estos mediadores inflamatorios, ya ahí yo llamo sepsis o SIRS. Esos dos conceptos tienen que igual acordárselo. Sepsis o SIRS. Sepsis ya saben que es la manifestación sistémica de estos mediadores provocada por un proceso inflamatorio. Ya, sigamos. Conclusión de la inflamación o inicio de la reparación. Se elimina el agente causal y funcionalmente repara el tejido. Reparación tisular, curación del tejido dañado. ¿Cuándo ocurre esto? Ocurre cuando los neutrófilos ya se lo comieron, lo fagocitaron. ¿Ya? Se formó el pus. Llegan posteriormente mis macrófagos a limpiar esa zona de guerra, ¿ya? Lo limpian y se elimina. Eso es una respuesta o la conclusión de la inflamación aguda. Pero hay ocasiones en que esta inflamación no basta. Los neutrófilos no bastan. Necesitan de los macrófagos para encapsular a esa gente que no se puede eliminar, que tiene mucha resistencia y no lo podemos sacar del propio cuerpo por así facilidad, ¿ya? Es por eso que hay procesos que se cronifican y se forman esos granulomas que propios de la tuberculosis. Ya, tenemos acá, ¿qué dice acá? El tejido lesionado es reemplazado mediante regeneración de las células supervivientes y el relleno de los defectos residuales con tejido conectivo. Esto igual en procesos de cicatrización, lo que hemos mencionado. Una vez el daño ya esté reparado, una vez mi herida ya esté totalmente limpia, ya esté totalmente libre de cualquier microbio, microorganismo, el tejido conectivo comienza a cicatrizar esa zona. Obviamente no va a tener el mismo tejido de acá que el tejido del resto de epitelio de la piel, ¿ya? Pero eso es una conclusión. Inflamación aguda se caracteriza por ser mediada por una inmunidad innata. ¿Qué es una inmunidad innata? Con la que nosotros nacemos, con la que nosotros empezamos a vivir, ¿ya? Está mediada, es una respuesta rápida, en minutos u horas, es de duración breve, ¿ya? Se resuelve de manera espontánea, a las pocas horas, ¿ya? Se caracterizan por la formación de exudado y fluidos ricos en proteínas plasmáticas en edema, y por la migración de leucocitos polimorfonucleares. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? El edema y los neutrófilos, lo que hemos hablado. Y la inflamación crónica es la inmunidad adaptativa, ¿ya? El cuerpo ya reconoció a ese agente extraño, ya fue localizado, ya fue señalizado. Entonces, va a persistir de manera crónica, pero se va a encapsular. ¿Qué se caracteriza? Proliferación de vasos sanguíneos y depósitos de tejido conectivo, leucocitos mononucleares, ¿ya? Los linfocitos y los macrófagos, lo que hemos mencionado. ¿Por qué hay proliferación de vasos sanguíneos y depósitos de tejido conectivo? Porque yo lo estoy, ¿qué cosa? Encapsulando. ¿Cómo lo encapsulo? Con ese tejido conectivo, con ese tejido fibroso, ¿ya? Alrededor de la zona o el lugar donde está la lesión, yo lo fibroso, ¿ya? En esa zona que está fibrosada no está permitido o no va a haber riego sanguíneo. Entonces, va a haber un proceso de angiogénesis. ¿Qué significa angio? Vasos sanguíneos. ¿Qué significa génesis? Formación o nacimiento. Entonces, alrededor de ese granuloma, no obviamente por dentro, alrededor de esa zona van a formarse nuevos vasos sanguíneos porque necesita ser irrigada esa zona. ¿Correcto? Entonces, por eso va a haber la proliferación de vasos sanguíneos
y ese tejido conectivo se va a depositar para encapsular ese microorganismo crónico, para encapsularlo, ¿ya? Ya. Inflamación aguda, inflamación crónica, con este cuadrito, quédense, léanlo, vuelvo en 30 segundos, ahorita vuelvo. Michelle, dígame unas diferencias que usted igual encontró en estos dos tipos de inflamación que vimos. A ver, un ejemplo, dígame. En una enfermedad en una y otra enfermedad en la otra, ¿ya? ¿Está Michelle? ¿Está por aquí? Buenas, Jausi. Ya. Bueno, sería su respuesta. Ya. La aguda es una respuesta rápida, pero la crónica puede ser una respuesta lenta. También la respuesta puede ser por tejido, una reacción inmediata de tejido ante la agresión. Y la crónica puede ser reacciones persistentes ante la lesión tisular. Ya. ¿Por qué ustedes piensan que el macrófago va a ser clave? Obviamente los neutrófilos no me van a servir. Ya habíamos dicho que viven aproximadamente a 6 a 12 horas, mientras que actúan y mueren. Obviamente pueden dividirse, ¿ya? Igual activan los linfocitos T, que es un puente de unión entre la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa, ¿ya? Por eso que evoluciona una inmunidad adaptativa, habíamos mencionado. Y también dijimos que formaban estos famosos granulomas, ¿ya? Cuando no pueden eliminar a un agente, ¿qué pasa? Los macrófagos van a fusionarse con estas células del tejido conectivo para encapsular estos cuerpos extraños, estos tuberculosis que nosotros no lo podemos eliminar. Y es por eso que es una inflamación granulomatosa, vamos a ver más adelante, que es una inflamación una inflamación crónica. No se van a olvidar jamás de eso. Y a ver quién entró. Kedrick. Bueno, sigamos. Entonces, ya tenemos el puente, ya tenemos el concepto y ya sabemos la diferencia entre inflamación aguda e inflamación crónica, ¿ya? Principalmente esas dos. Ya tenemos la idea. Ahora falta desglosar esa idea para que ustedes sepan explicarlo. Sí. Ya estas son pequeñas causas que son las formadoras pues de inflamación aguda, ¿ya? Causas isquémicas igual puede ser que me desarrolle una necrosis, esta necrosis me desencadena un proceso inflamatorio, este proceso inflamatorio tiene que buscarme una manera para sobrellevarlo, ya, esto no me interesa tanto. Ya, obviamente repito, inflamación aguda, los componentes principales son dos, los leucocitos y los vasos sanguíneos. Estos dos son los que me interesan. ¿Qué ocurre paso a paso? Dilatación de pequeños vasos, aumenta la permeabilidad, permite que los leucocitos penetren, ¿qué cosa? Al tejido. ¿Qué leucocitos? Los neutrófilos. Una vez los neutrófilos hayan entrado, se hayan metido al sitio de la lesión, al tejido, se activan para eliminar el agente causal o el microbio o la bacteria. A ver, eso hasta ahorita. Cambios en el flujo sanguíneo, o cómo los cambia el flujo sanguíneo, regulando el tono vascular. ¿Quiénes regulan el tono vascular? El endotelio, la endotelina, vasoconstricción, o el óxido nítrico, vasodilatación. Esas son las reacciones de los vasos sanguíneos. La permeabilidad de los vasos, para optimizar el movimiento de las proteínas plasmáticas y los leucocitos para abandonar el torrente circulatorio y se dirigen a la zona de la infección. Lo que ya hemos hablado, se van separando estas células endoteliales una al lado de la otra para que pueda migrar hacia el tejido. Vasodilatador, la histamina, sobre el músculo liso vascular, precedida de una vasoconstricción transitoria, lo que habíamos visto ahorita, afecta a las arteriolas, se lleva a la apertura de nuevos lechos vasculares, resulta en calor, enrojecimiento, eritema, ya no me interesa. La éstasis, lo que hemos mencionado, los neutrófilos se acumulan en el endotelio, se pegan, se adhieren y migran hacia el tejido intersticial, lo repetimos todo el tiempo. Acá, ahora sí me quedo acá.
Exudado y trasudado, lo que me interesa que aprendan ahorita, ¿ya? Salida de líquido rico en proteínas hacia los tejidos extravasculares, el exudado. Bien, aquí abajito tenemos el cuadro comparativo. Exudado y trasudado, acá. Ya, lo que quiero que sepan estos dos conceptos. Esto es parecidos, conceptos similares, ambos son escape de líquido por fuera del tejido, por fuera de mi sistema circulatorio, al intersticio de la célula. ¿Qué quiero que aprendan acá? La diferencia entre uno y la otra. Yo creo que ya deberían saber, se lo he repetido 2 clases, pero ahorita tienen que saber por qué pasa esto. Ya, proceso inflamatorio. ¿Qué tenemos? El exudado es el líquido extravascular con concentración elevada de proteínas y abundantes restos celulares. O sea, tengo acá mi proceso infeccioso, me causó daño, ¿ya? Podemos cualquier bacteria, un estafilococo, estreptococo, no importa, me causó daño. Entonces, ese daño, ¿qué me provocó? Que mis neutrófilos vayan, me lo destruyan, me formen pus. Pero ese exudado, ese pus, va a ser rico en proteínas plasmáticas, porque habíamos dicho que aumentaba la permeabilidad vascular. Al aumentar la permeabilidad vascular, permitía el ingreso, el paso de estas moléculas grandes de fibrina, fibrinógeno, las proteínas plasmáticas en sí, albúmina, ¿ya? Permitían que ingresasen al intersticio y se acumulasen junto a ¿qué cosa? Al proceso purulento, al pus formado por los neutrófilos, ¿ya? Así se formó mi exudado, rico en proteínas plasmáticas y abundantes restos celulares. ¿Cuáles restos celulares? La muerte de mis neutrófilos y de las bacterias, ¿ya? Y aparte de esto, una enzima rica que se secretaba cuando había daño tisular, que es la lactato deshidrogenasa, la LDH, ¿ya? Esta se liberaba en procesos de inflamación. Entonces, teníamos 3 parámetros. Un exudado, calificábamos un exudado cuando tenía restos celulares de neutrófilos, pus, o bacterias muertas, pus, rico en proteínas plasmáticas, porque esta proteína se escapó de mi sistema circulatorio. Ya saben, ¿no?, que hay un flujo laminar que tiene que seguir el torrente circulatorio, ¿ya? Esta proteína, como este endotelio estaba separado, estas proteínas plasmáticas pasaron por encima, se fueron de su movimiento de la arteria, ¿ya? Se fueron hacia el intersticio donde estaba el agente y se formó mi exudado. Entonces, ese es el exudado. Esas 3 características tiene el exudado. Entonces, ya saben el concepto. El exudado va a ser rico en proteínas. Aumenta la permeabilidad vascular en procesos inflamatorios, lo que permite que las proteínas grandes, como el fibrinógeno, las inmunoglobulinas y la albúmina, se escapen de los vasos sanguíneos hacia el intersticio, ¿ya? Más claro que el agua no puede ser concepto de exudado, facilingo o difícil. Después el otro concepto. El trasudado no es un proceso inflamatorio, jamás va a ocurrir en un proceso inflamatorio. El trasudado va a ocurrir cuando hay un desequilibrio en las presiones oncótica e hidrostática. Hidrostática más que todo. Acuérdense que la presión oncótica era la presión ejercida por las proteínas plasmáticas, ejemplo, albúmina, que me impedía que la sangre, o en este caso el líquido plasmático, el líquido del plasma, se escape, ¿ya? Se escape de mis células, de mis capilares, de mis vasos sanguíneos. Mientras que la presión hidrostática era esa presión de agua. Si esa presión de agua aumentaba, esa presión plasmática aumentaba, se liberaba, pues se escapaba ese líquido hacia el intersticio. Entonces ese es el concepto de trasudado. Es pobre en proteínas porque no hay aumento de la permeabilidad, solamente se escapa por aumento de la presión hidrostática. Por eso es que el trasudado se escapa. O, si no hay aumento de la presión hidrostática, aumenta la presión osmótica, ¿ya? Estas albúminas pierden el número que está circulando en sangre, ¿ya? Pierden su número normal,
¿ya? 4 a 6, no quiero que 4 gramos por decilitro en sangre, ¿ya? Disminuyen. Hay una hipoalbuminemia. Entonces no van a poder sostener, no van a poder agarrarme ese plasma, no lo van a poder permitir que se quede dentro de mi vaso sanguíneo, se les va a escapar y se va a ultrafiltrar este plasma, ¿ya? Entonces, ¿qué diferencia hay entre uno y otro? El exudado va a ser aumento de la permeabilidad vascular rico en proteína. El trasudado va a ser aumento de la presión hidrostática o disminución de la presión oncótica bajo en proteína, ¿ya? El exudado va a tener muchos neutrófilos y células muertas, las bacterias muertas, y el trasudado no va a tener eso, ¿ya? Ejemplos, el ejemplo más fácil es la pus formada en el exudado o en una neumonía, y el ejemplo más claro en un trasudado, en cirrosis hepática, insuficiencia cardíaca, por ejemplo. A ver, ¿por qué en una patología hepática va a haber un trasudado? ¿Quién me dice? Por un punto. Porque el hígado deja de producir proteínas plasmáticas, por lo tanto, como baja la presión oncótica, aumenta la presión hidrostática también. Excelente, muy bien su definición. Si hay un daño hepático, si hay cirrosis hepática, si hay alguna enfermedad cualquiera, bueno, no va a haber producción de estas proteínas plasmáticas. Al no haber producción de las proteínas plasmáticas, no hay pues nada que me detenga mis proteínas en el plasma, se escapan nomás, se escapa el plasma. Es por eso importantísimo saber reconocer en qué patologías está y en qué patologías no está. Ya, entonces ese es el ejemplo más claro que yo les puedo dar, ¿ya? Las proteínas que se escapan van a ser, ya saben, todas, el fibrinógeno, las inmunoglobulinas y la albúmina, ¿ya? Son las que se escapan para formarme, que se escapan al intersticio, para que no se chipen más. Ya, entonces esos ejemplos claritos. Bajemos a la siguiente diapositiva. ¿Qué dice acá? Exudado y trasudado. Exudado, alto contenido en proteínas, puede contener leucocitos y eritrocitos. Y trasudado, bajo contenido en proteínas, pocas células, aumento de la presión hidrostática, puede ser una obstrucción del flujo venoso, insuficiencia cardíaca congestiva, puede ser disminución de la presión oncótica. Fíjense aquí al lado derecho donde está mi cursor. ¿Qué ven acá? ¿La flecha está para arriba o para abajo? ¿Para arriba o para abajo está esta flecha? Abajo. Abajo, disminución de la presión oncótica, o sea, las proteínas no van a agarrar ese plasma y se va a escapar. Ejemplo, en hepatopatía, pérdida de proteína aumentada o nefropatía también, ¿ya? Entonces, dicho esto, ya está claro el concepto de exo y trazo. Ya vamos a acabar más rápido para que vayan a dormir. Ya. ¿Qué tenemos acá? Respuesta de vasos y ganglios linfáticos. Bueno, ya saben que tienen que filtrarse. En casos de que ocurra una infección, tenemos una linfangitis o linfadenitis, ¿ya? La linfangitis, inflamación secundaria de los vasos sanguíneos, y linfadenitis, inflamación secundaria de los ganglios linfáticos. Esa es la diferencia entre uno y la otra. ¿Ya? Reclutamiento de leucocitos, ya lo hemos visto. Ya, estos pasitos de acá. Marginación, rodamiento y adhesión al endotelio. Ya nos quedamos con esta imagen. Primero que nada, reconocen, ¿no? Se pueden guiar, ¿sí o no? ¿Se guían o no se guían? A ver, ¿dónde encienda su micrófono? Hurtado, Daniel. Ya. Sí. Ya, ¿qué tenemos acá? Tenemos a mi neutrófilo, a mi célula que se va a encargar de ser llamada. ¿Quiénes me van a llamar a esta célula? Las quimiosinas, ¿ya? Por medio del mecanismo de quimiotaxis, ¿ya? La quimiotaxis me va a traer primero este neutrófilo, ¿ya? Formada en la médula ósea, puede ser, y lo va a traer y me lo va a traer al sitio de la inflamación, ¿ya? Una vez lo trae, ¿qué pasa? Ocurren estos procesos de marginación y rodamiento. Cuando yo digo marginación, estoy marginando, estoy moviendo ese neutrófilo. ¿A dónde lo muevo?
hacia la pared del endotelio. Lo estoy marginando gracias a las selectinas, ¿ya? Estas selectinas, una vez ya esté marginado este neutrófilo en la pared de mi endotelio, ¿se ve, no ve? Yo no puedo dibujar ahorita. No tengo... Sí, se ve claro. Ya, acá. Marginación se pegó al endotelio. Este es el endotelio, células endoteliales. Una vez se haya pegado, ¿qué pasa? Comienza a rodar, buscando un sitio para que pueda pasar, ¿ya? Roda, ese es el sitio, eso se llama rodamiento, ¿ya? Ahí participan las integrinas. Posteriormente, está rodando por la pared endotelial, se adhiere, adhesión estable, ¿ya? Una vez ocurra la adhesión estable, gracias a las integrinas, ligando de integrinas, es el sitio en donde va a meterse al tejido, ¿ya? Gracias al proceso ¿de qué? ¿Cómo se llama el proceso en el cual este neutrófilo ingresa a mi tejido? ¿Quién me lo dice por un punto? Extravasación. Diapédesis. Ya, extravasación. ¿Quién dijo otra cosa? Diapédesis. Excelente. ¿Quién dijo eso? No lo pillo. Yo ya. sí. Isaída, muy bien. Ya tenés cuatro puntos. Entonces, diapédesis, muy bien. Diapédesis, el concepto clarito. Pasa por medio de las células endoteliares, ingresa, y aquí abajo ven que comienzan a encapsular o fagocitar ese neutrófilo, a fagocitar esa bacteria, fagocita esa bacteria, la consume y muere, ¿ya? Fallece. Para posteriormente ingresa al macrófago a eliminar esos restos celulares. ¿Fácil o difícil? Fácil, ¿no ves? Facilingo. Ya no sé cómo explicárselo de una manera más sencilla. Primero, quimiotaxis. Llaman las mediadores inflamatorios y las quimiosinas al neutrófilo al sitio de acción. Posterior ocurre la marginación, en los cuales el neutrófilo se desplaza hacia las paredes endoteliales. Ya, posterior a la marginación ocurre el rodamiento. Los leucocitos ruedan lentamente sobre el endotelio, ya como una pelota va a rodar sobre el piso. Posterior ocurre la adhesión, ya la adhesión se detiene por completo, esa rueda se pega firmemente al endotelio gracias a estas selectinas. ¿Qué pasa después de este proceso de adhesión? Ocurre la diapédesis que ya conocemos, o migración transcelular, ¿ya? Eso es cuando el leucocito, en este caso el neutrófilo, atraviesa esa pared vascular a través del endotelio, ¿ya? Y de su membrana basal. Atraviesa y llega al tejido inflamado. No sé cómo más explicárselo, más fácil ni imposible. Ustedes mañana me van a explicar este proceso de todo esto de acá, ¿no? Porque ustedes son los que deberían saberlo. Yo ya se lo expliqué 2 veces. Ahora ustedes me lo van a explicar a mí para saber si tienen constancia de que lo saben. Aquí dice lo mismo. Proceso de redistribución leucocitaria. Los leucocitos adoptan una posición periférica, rodamiento, se adhieren de manera transitoria al endotelio, se desplazan, adhesión, se adhieren con firmeza al endotelio. Ah, ya. Aquí me equivoqué, dije selectinas para adhesión. Ya. Las selectinas permiten el rodamiento y las integrinas permiten la adhesión. Ya yo lo dije al revés. Van a corregir esa información. Y acá, transmigración o diapédesis, que es cuando el neutrófilo atraviesa y comienza a fagocitarlo. Y quimiotaxis, movimiento a favor del gradiente quimiotáxico, en el cual permite, ¿qué cosa? La movilidad del neutrófilo hacia el sitio de la lesión. Y fagocitosis, lo que ya saben, consumir, eliminar el agente causal. Reconocen el agente causal, lo fagocitan y lo destruyen. ¿Ya? Esto es inflamación aguda, netamente aguda, jamás ocurre en la crónica porque estamos hablando de que lo va a consumir los neutrófilos. Los neutrófilos nada que ver con la crónica, nada que ver. Sigamos. Reconocimiento y fijación, atrapamiento, destrucción y degradación del material ingerido. Ya, a tomar en cuenta, a neutrófilos predominan de 6 a 24 horas, son reemplazados por los monocitos y los macrófagos en 24 a 48 horas, son más numerosos, responden más rápido a las quimiosinas, ¿ya? ¿Qué eran las quimiosinas? ¿Dónde está Chrisley?
Evelyn Flores, ¿está por aquí Evelyn? Fabiola, Janet, ¿alguna de las señoritas? ¿Alguna de las señoritas que esté por acá? Fabiola, Evelyn, Janet, Camila Zavala, Valeria Limpias, ¿alguna que encienda su micrófono? Sí, ¿Quién estoy. encendió? ¿Quién encendió? Valeria. ¿Quién encendió? Ya, Valeria. Valeria, ¿qué entendés por quimiosinas? Pequeñas proteínas que actúan como señales químicas Ya, ¿qué que hacen? dirigen la migración de la quimiotaxis. Excelente, permiten que rápidamente reconozcan el lugar donde está la inflamación y la atraigan a mi neutrófilo. Muy bien, muy bien, muy bien. Se va a anotar un punto, Valeria. Ya estos son algunas excepciones a la regla. Dígame, Cristian. ¿Podría repetirlo, Auxi, por favor? Ya, vamos aquí arribita. Aquí. ¿Dónde está la quimiosina? Aquí no, ¿eh? Ya, no importa dónde esté, pero tienen que saber que quimiotaxis es el proceso en el cual mis mediadores inflamatorios están señalizando dónde está la lesión, en qué parte de mi cuerpo está la lesión, ¿ya? Eso hace la quimiotaxis, ¿ya? Señalización. Entonces, libera estas quimiosinas que son más que van a ser como los que van a traerme con toda su fuerza, con todas sus ganas, a los neutrófilos al sitio de la lesión. Una vez llegan, una vez dicen estos neutrófilos a las quimiosinas, aquí es la lesión, ocurren los procesos de que dijimos ahorita. Aquí está mi neutrófilo. Llegó gracias a la quimiotaxis. Las quimiosinas lo trajeron. Se va a pegar, se llama marginación. Posteriormente se va a rodar, va a ser con una pelotita que va rodando por el endotelio vascular, se llama rodamiento. Posterior se va a adherir, se va a pegar fuertemente al endotelio, lo va a fijar para que de una manera después penetre. Ya ese es el tercer paso, se llama adhesión. Posterior a la adhesión que dijimos, que ocurría la diapédesis. Mi célula endotelial con otra célula endotelial se van separando para dar paso a estos neutrófilos de que ingresen al sitio y de esa manera encapsulen al agente extraño. Vamos a ver aquí más arribita para que lo veamos. Aquí, mire, Cristian, aquí. Todo esto es lo que hablamos aquí. Mire, Cristian, acá. Este es mi neutrófilo. Llegó al sitio de mi lesión o el sitio inflamatorio gracias a la quimiotaxis. ¿Ya? Estas quimioquinas lo llamaron, lo atrayeron y llegó. Una vez llegó, ¿qué pasa? Se tiene que pegar. Ese es el proceso de migración, perdón, de marginación. Una vez se marginó a la pared del endotelio vascular, tiene que girar. Gira. ¿Y qué pasa? Eso se llama rodamiento. Posterior a aquello, el rodamiento se adhiere fuertemente gracias a las integrinas. Y después de esto, fíjense acá, es una célula endotelial y aquí hay otra célula endotelial. ¿Sí o no? ¿Lo ve, no ve, Cristian? Aquí hay una, aquí hay otra. Ya. Una vez se haya separado, este neutrófilo ingresa para hacer su acción. ¿Qué acción hace? Aquí está, mira, abajito. Fagocitar a los microbios. Esto es un bacilo, por si acaso. ¿Lo ves, sí o no? Un bacilo. Lo fagocita y se lo come y lo destruye, ¿no? Lo destruye para posteriormente este neutrófilo fallecer. Fallece y ahí entran los macrófagos a limpiar esa zona, esa destrucción. Muy bien. ¿Entendió mejorcito, Cristian? ¿Un poquito más lo entendió? Sí, Auxi, gracias. Bien. Me alegra, me gusta esa participación también. Si es que no entienden una cosita, yo no me doy la molestia y lo vuelvo a repetir porque ustedes, mi deber como auxiliar es que ustedes aprendan, entiendan el tema, que sean curiosos, pregunten. Si yo no me sé tal cosita, lo averiguo y se lo enseño. Pero mi deber es que todos ustedes, los 36 que están en llamada ahorita, salgan de la clase con todo el conocimiento que yo les di ahorita. Si no,
fracasé como auxiliar, fracasé en mi labor, no sirvió de nada esta clase si es que no aprenden, ¿ya? Me voy a sentir mal, voy a buscar otra estrategia para que aprendan, hasta que sepan bien, hasta que me entiendan, hasta que nos podamos comunicar bien, ustedes y yo, ¿ya? Ese es mi principal deber de mío, ¿ya? Yo capacitarlos a ustedes para que sean futuros patólogos, futuros médicos, y si Dios quiere, futuros auxiliares, ¿no? Nada, María, más feliz que yo me salga, vaya a mi internado y vea en las listas a ustedes, sus nombres, Briseida, está Daniel, Sergio, Crisley, ¿no? Todos ustedes sean auxiliares. Nada, María, más feliz que se queden así. Así que vamos a seguir explicando, ¿ya? ¿Dónde nos quedamos? Nos quedamos acá en las excepciones. Ya estos son los neutrófilos segmentados. Abajito tenemos la inflamación. Ya, esto es lo que ya sabemos. Ya, ¿qué es esto? ¿Quién me puede graficar esto? ¿Quién me puede describir este tipo de lesión? A ver. ¿Una pústula? Ya, es una pústula, muy bien. Cumple con los parámetros, ¿no? ¿Sí o no? Si es una pústula, ¿qué es esta cosita roja de acá? Es el rubor. Rubor. Si se dan cuenta que hay acá, como que está un poquito elevadito, ¿no? Es el tumor o la tumefacción. Ya tenemos dos. De repente al tacto, obviamente al tacto va a sentir dolor, ¿ya? Es una pústula. Y acá igual vamos a ver otros signos. Aquí puede ser una erisipela, porque está bien delimitada, pero fíjense acá, esto de acá es un edema. Se ve en la imagen, ¿no? Esta de acá, esto de acá, esto que está rojo, rojo, ya. Esto es un edema. ¿Por qué me doy cuenta que es un edema? Porque hay un espacio en el cual yo coloqué mi dedo y quedó marca. ¿Se dan cuenta o no? Este espacio de acá. ¿Sí o no? ¿Lo ven o no lo ven? Entonces, si yo... Este se llama signo de Godet positivo, que igual es típico de exudado tras sudado. Yo palpo, y deja una marca, una huella impresa, eso es indicativo de un trasudado, de un proceso, perdón, de un exudado trasudado, signo de Godet positivo se llama esta marquita. Y acá fíjense que está todo inflamado, acá está carachiento, acá, ¿cómo se llama esto? Me olvidé, lo avancé el año pasado. ¿Suso? No es Suso, ¿no? Tiene un nombre... Orzuelo. Orzuelo se llama. Más o menos me acuerdo de oftalmología. Y hay acá una infección bacteriana, una faringitis estreptocócica. Fíjense, aquí hay rastros blanquecinos. O puntos blancos de pus hay acá. 1, 2, 3, 4. Puntos blancos de pus que es indicativo de un exudado. Ya, y aquí están las diferencias entre aguda y crónica, sáquenle captura. ¿Por qué dice que destruye tejido? Porque yo tengo que encapsularlo, mi macrófago tiene que encapsularlo, tiene que fibrosar esa zona para que no se expanda, para que no se disemine esa infección. Lo encapsulo y por eso destruye esa partecita del tejido. Sí. Dime. Un ejemplo de eso podría ser en el caso de la amebiasis, el ameboma de la crónica. El ameboma, puede ser el ameboma porque acordémonos que es un pseudotumor que se formó, ¿ya? Sí, pseudotumor granulomatoso y mencionó algo de los granulomas. O sea, ¿se originaría de esa forma? Sí, puede ser una complicación crónica, un ameboma, ¿ya? Una complicación crónica, que no se trató a tiempo y se cronificó la infección y no lo puede sacar. Eso igual puede ser un ejemplo de infección crónica, ¿ya? Ya. Sigamos. Inflamación aguda, esto ya lo hemos visto. Fíjense que acá dice flujo en laminar normal, ocurre la marginación. Aquí están mis neutrófilos marginados.
están rodando por el endotelio, buscando esta abertura para poder entrar, se adhieren a esa abertura y ingresan normalmente por migración o diapédesis, sus dos nombres. Les voy a dar una pregunta de examen. Les voy a regalar una pregunta de examen. Me van a explicar todos estos conceptos, ¿ya? De marginación, rodamiento, migración, diapédesis, me lo van a explicar a ustedes en su pregunta de examen, ¿ya? Esto es la fase vascular, lo que ocurre a nivel del vaso sanguíneo. Ya, cómo se fagocita, opsoninas, adherencia, ingestión, digestión. Ya, lo que hemos hablado, exudado y trasudado, rico en proteínas y por desequilibrio de las presiones, un trasudado. Ahora vamos a ver patrones de inflamación aguda. Espera, ¿dónde está Matías? Ok. Encienda su micrófono, dígame ahorita qué entendió sobre el proceso de trasudado. Dígame solo trasudado. Extrasudado. Ya que Más que todo estaba relacionado las presiones, la presión oncótica, y está relacionado con el transporte de proteínas. Si este líquido eh, eh, tenía la presencia de proteínas. En el caso de un trasudado, me dijo, o extrasudado. trasudado, solo trasudado. En el caso de trasudado era el líquido con ausencia de proteínas. Ya, ausencia de proteínas, ya está bien. ¿Dónde está Kedrick? Encienda su micrófono. Explíqueme exudado. Es un líquido intravascular rico en proteínas. Ya, ¿qué más? A ver, ¿qué más se acuerda? Solo eso, sí. Ya, ¿dónde está Daniel Bernal? Está bien igual, tiene la idea. Daniel Bernal, ayúdelo a su compañero. ¿Qué más? ¿Qué más caracteriza un exudado? Se da cuando hay inflamación, sale con proteínas, con detritos celulares. Eso. Ya, ¿dónde está Anthony? ¿Por qué sale con proteínas el exudado? ¿Qué preguntó? Disculpe. ¿Por qué sale con proteínas el exudado? El exudado con proteínas por... No me acuerdo. ¿No era por la muerte de los leucocitos? Nada que ver, se está inventando. ¿Dónde está Daniel Hurtado? Ya, espere un ratito, Matías. Daniel Hurtado. Ya. ¿Por Pero qué? la pregunta de por qué tiene proteína. Exudado, a ver. Bueno, porque el exudado más que todo lo que tiene que hacer es favorecer el proceso de inflamación, digamos, haciendo que sea más fácil la permeabilidad vascular, si mal lo entiendo, y esto se debe a que tienen que pasar las células inmunes, ¿no? Ya. Y lo que hace este líquido es preparar más que todo el endotelio para que pueda ser fácil de atravesar, digamos, por Está las bien. células. Está muy bien. Muy bien su concepto, Daniel. Sergio, dígame, a ver, una enfermedad de exudado y de trasudado. ¿Ya? Hola, ¿Dónde hola. está Sergio? Hola, sí, Hola. estoy. Dígame. Ahora sí. Una enfermedad de exudado. ¿Puede ser la yardiasis? Ya, está bien. De hecho, muy bien. Ya, está bien. ¿Y Y trasudado? no es una yardiasis crónica. Ya, pues se está inventando ya. Ya, pero tiene la idea. Yardiasis está bien. ¿Dónde está Cristóbal? Está durmiendo Cristóbal. Encienda su micrófono. Lo pillé durmiendo, Cristóbal. ¿Dónde está
Briseida, ejemplo de trasudado, dígame. En una enfermedad puede ser por cirrosis hepática o insuficiencia cardíaca. Muy bien, puede ser cualquier enfermedad que me provoque ese desbalance en mis presiones, ¿ya? Insuficiencia cardíaca está bien, y la hepatopatía, ¿ya? Cirrosis hepática, etcétera, etcétera. Ahora pasemos a estos patrones morfológicos, ¿ya? Todos estos son característicos de la inflamación aguda, pero son distintas, ¿cómo puedo decirle? Patrones morfológicos, ¿ya? Dependiendo de la intensidad del daño, dependiendo del agente causal y dependiendo de dónde está localizado anatómicamente, voy a ver cualquier tipo de exudado, ¿ya? Según el tipo de exudado que predomine, vamos a hablar del patrón seroso, patrón fibrinoso, patrón purulento, patrón hemorrágico, patrón pútrido. Ya vamos a bajar. Cuando hablamos de un patrón seroso, exudado de líquido con bajo contenido celular en espacios por las células, por lesión celular, el líquido no está infectado y no contiene grandes cantidades de leucocitos. Más que nada predomina un exudado, ¿cómo les puedo explicar? Acuoso, claro, pobre en células, como ahí mismo dice, ¿ya? Puede tener un aspecto transparente, las proteínas, tipo, las células van a estar bajas. Parecido al suero, más que nada, parecido al suero sanguíneo. Ahora entró Franco. Ya. Eso en caso de ¿qué? De un exudado seroso, ¿ya? Una inflamación leve. Puede ser, por ejemplo, ejemplos de pacientes que se queman, pacientes que tengan una quemadura, ¿ya? Las ampollas que se formaron, esos son típicos de exudado seroso, ¿ya? Inflamación serosa. Pacientes que tengan esa quemadura. ¿Qué más tenemos abajito? A ver. Ampollas cutáneas, quemaduras, infecciones virales. Ya. Inflamación fibrinosa. La permeabilidad vascular es mayor, las moléculas salen de la sangre, en este caso la fibrinógeno, formando fibrina que se deposita en el espacio extravascular. Ya. ¿Qué me interesa de acá? Va a predominar un exudado rico en fibrinógeno, que va a terminar en una coagulación y se termina formando la fibrina, que va a ser una mallita de color grisácea, ¿ya? Entonces, aquí podemos dar que una inflamación más intensa, hay mayor aumento de la permeabilidad. ¿Por qué hay mayor aumento? Porque permitió el paso de este fibrinógeno. Acuérdense que el fibrinógeno es una proteína plasmática, justamente, una proteína grande. Entonces, para que pasen las proteínas, no te vas a olvidar, Anthony, nunca más, tiene que haber aumento de la permeabilidad vascular. Así se escapa el intersticio y así se va a formar esta fibrina cuando sale, ¿ya? Esto va a ser propio de una inflamación fibrinosa. La permeabilidad es aumentada por la histamina o por cuál. Por la histamina, igual había más sustancias, las prostaglandinas, ¿ya? El óxido nítrico, creo que igual. Esos son mediadores inflamatorios que me aumentaban esa permeabilidad. O sea, se volvía débil o se separaban más esas células para que permitan el paso del plasma o de las proteínas plasmáticas. Ya, a ver, continuamos. Característico en meninges, pericardio y pleura, en cualquier tejido, en cualquier serosa, en cualquier capa serosa del cuerpo, ¿ya? Se endurecía gracias a esta capita de fibrina, ¿ya? Esta capita de fibrina persistía y cicatrizaba y le formaba una fibrosis. Más adelante o mañana les voy a mostrar una foto de estos tipos de inflamación. Pero sépanse relacionarlo. Inflamación serosa, inflamación fibrinosa. Hasta ahorita vamos a esa. Inflamación purulenta, formación de pus, infección por bacterias, estafilococos, bacterias productoras de pus. Se van a formar los famosos abscesos, ¿ya? Esto no hay mucho que nosotros podamos hablar de una inflamación purulenta. Lo vamos a dividir según en dónde está localizado, ¿ya? Si tiene forma, por ejemplo, se llama absceso cuando está localizado, cuando hay un puchichi, pues, ¿me entienden, no? Cuando está en la piel, cuando está en los tejidos cutáneos. Está rodeado de neutrófilos muertos. También hay microabscesos. Y aquí son ejemplos, fíjense, en los tipos de inflamación. Inflamación serosa se da por
en quemaduras, por ejemplo. Inflamación fibrinosa en las capas, no en el corazón como tal, sino en las capas serosas. Por ejemplo, pericardio, peritoneo, meninges. Esos ejemplos nos dio ahorita. Y inflamación purulenta, infección por bacterias, lo vamos a dividir en flemón, absceso, úlcera y empiema. El flemón está mal delimitado, aparece en el suelo de la boca, pared del apéndice. El empiema en cavidades corporales, empiema cardíaco, empiema pleural, son cavidades dentro del cuerpo. Absceso, destrucción de tejido donde se forma, sólido, ejemplo, cerebro, hígado, riñón, igual incluso en la piel. Y la úlcera, necrosis la úlcera va a ser la discontinuidad de un tejido, de dos tejidos. Tenemos aquí la piel, una úlcera me lo va a separar, me va a eliminar esa capa epidérmica que está en la superficie, ¿ya? Esos son ejemplos de infección o inflamación purulenta. Entonces tenemos absceso, flemón, empiema, y también tenemos las pústulas que están en la piel. Ejemplo, el acné y el impétigo propiamente, que ya avanzaron en bacteriología. Ya. Entonces, en la piel podemos tener abscesos, podemos tener pústulas, podemos tener forúnculos. En los pulmones podemos tener, ¿qué habíamos dicho? Abscesos pulmonares y, dijimos, empiema, ¿sí o no? ¿Ya? Esos son algunos ejemplos que yo les puedo dar. Hemorrágica, inflamación hemorrágica y inflamación pútrida. Inflamación pútrida por bacterias en putrefacción, ya sabemos las bacterias anaerobias, que eso les pregunté en su evaluación igual, en la evaluación que tomamos la semana pasada. ¿Qué bacterias me formaban gangrena gaseosa? Y ustedes no supieron qué responder. ¿Ya? Bacterias formadoras de gas. Clostridium perfringens, porque es bacteria anaerobia. ¿Ya? Mal olor, no hay oxígeno que las impida el crecimiento. ¿Ya? Es más, hay dióxido de carbono que se va acumulando a esta extremidad inferior, y vamos a ver que va a causar una gangrena, pérdida de la circulación, isquemia en esa zona, posterior amputación. Ya, esto es cómo evoluciona una inflamación aguda, puede cicatrizarse o puede curarse así, sin necesidad de... Ya, a ver acá, lo vamos a dejar, ya. Ya hablamos de los tipos de inflamación aguda. Ahora vamos a hablar del tipo de inflamación crónica y con esto nos vamos a dormir. ¿Ya? Cuando nosotros hablamos de inflamación crónica, a ver, ¿quién me responde? ¿Dónde está Joel? Cuando yo te digo inflamación crónica, ¿qué te estoy hablando? ¿Dónde está Joel? Uno de los factores es el tiempo. ¿Ya? Y que van a actuar, si no me equivoco, los macrófagos y los linfocitos. Muy bien. Actúan estos, pero ¿por qué aparecía? Porque yo no he podido eliminar previamente. Intenté, pero el microbio o el proceso, la noxa, persistió, no se fue. Yo lo quise defender, no pude eliminarlo. Llamo a mi inmunidad adaptaciones, macrófagos, linfocitos. ¿Cuál es mi objetivo de estos dos? De disemine a otra parte, a otra región. Por eso dice acá, cicatrización y fibrosis, regeneración del tejido, en el lugar en donde estoy deteniendo el agente extraño. Y aquí tenemos el ejemplo de inflamación granulomatosa. Es un patrón característico de reacción inflamatoria crónica, en el cual el tipo celular predominante son macrófagos activados. Ejemplo de inflamación crónica, lepra, sarcoidosis, sífilis y tuberculosis. Y ya eso es una inflamación crónica. Ya esto son aspectos de los exudados, ¿ya? Exudado hemorrágico, exudado purulento, supurativo, pigminoso, seroso. ¿Ya? Esta diapo de acá se la van a aprender. Inflamación, según su localización, puede ser absceso, puede ser úlcera. Ya dijimos que es una úlcera, una solución de continuidad, ¿ya?
Tengo aquí mi piel, sufrí algún corte, ya, una discontinuidad de una parte a la otra. Inflamación membranosa o pseudomembrana, presencia de una membrana superficial que me está recubriendo esa zona. Ejemplo, Corynebacterium diphtheria. Inflamación catarral es aumento excesivo de material mucoide, en este caso, ¿en dónde? En mis intestinos probablemente. ¿Por qué? Porque son los que más secretan moco cuando se trata de defender al propio cuerpo. A ver, ¿quién me dice enfermedades que me provoquen inflamación catarral? Los que estamos en parasitología conmigo. La balantidiasis. Balantidiasis, giardiasis, excelente, muy bien. Son cualquier patología intestinal, principalmente estas dos que mencionamos, me provocaban esta inflamación catarral con el objetivo de ¿qué? De que impedir de que el parásito penetre más a la mucosa, a la submucosa, ¿ya? Eso queremos evitar con esta inflamación catarral. Y granulomatosa, ya sabemos. Formación de granulomas, estructuras nodulares, nódulos, ya saben el concepto, igual mañana se los repito, la formación de una masa a nivel, puede ser cutáneo, a nivel interno, conocidas como granulomas, por cúmulos de macrófagos activos, denominados células epitelioides, ya no me interesa volver a hablar, ya saben que es una inflamación granulomatosa. A ver, para ver si están atentos. Andrés Sánchez, encienda su micrófono. ¿Dónde está Fabiola Ausa? Encienda su micrófono. Franco, encienda su micrófono, Franquito. Joseph, encienda su micrófono. Sí, Auxi. ¿La inflamación granulomatosa es aguda o crónica? ¿Tipo de inflamación aguda o crónica? ¿Y por qué? ¿Cómo dice? No ¿La se escucha inflamación bien. granulomatosa es aguda o crónica? ¿Y por qué? Porque es crónica, porque presenta granuloma, ahí dice granulomatosa. Ya, ¿qué más? A ver, ¿de dónde derivan esos granulomas? ¿Qué son los granulomas? Bueno, los granulomas se producen cuando los linfocitos mononucleares encapsulan el agente causal. Ya. Al no poder curar la infección o la lesión. Ya, muy bien. Está bienísimo. Ya. Está bien su concepto. ¿Dónde está? Sharon. ¿Está despierta Sharon? Sharon. ¿No hay? Parece que no hay mujeres aquí. La única mujer que habló fue Briseida. Después las demás. Ya quiero más participación por parte de las señoritas. Se están quedando atrás las señoritas. Quiero que Nicole, todas, Crisley, Elizabeth, todas participen, ¿ya? Ya. Joel. Sí, Auxi. Ya. ¿Me podés ahorita dar ejemplos de inflamaciones agudas? De lo que hablamos hace ratito. El pus. Ya, está bien. Es una inflamación, ¿qué tipo? Purulenta, ¿no? ¿Qué más? Ajá. ¿Qué más? A ver, una más. ¿Qué dijimos de las quemaduras? ¿Era característico de una inflamación? Aguda también. Ya, aguda, pero serosa, ¿no? De tipo serosa. Claro. ¿Y qué dijimos del pericardio, de las capas serosas de la piel, el peritoneo, de la meninge? Inflamación fibrinosa. ¿Ya? Muy bien, Joel. Ya. Dicho esto de cicatrización lo explico mañana. Mañana lo explico, ya igual estoy cansado, igual ustedes están cansaditos, no los voy a acogotar más. Ahorita tomen captura aquí a la reunión. Tienen hasta las 12
para mandarme captura de su asistencia, yo lo anoto en su asistencia, ¿ya? Y se lo pongo en su asistencia, ¿ya? Tienen hasta las 12. Damos por culminada la clase del día de hoy. Mañana nos vemos con el grupo A1, ya a las horas 1:45. Procuren llegar 10 minutos antes porque les voy a dar su examen. Les tengo que entregar su examen, ustedes lo firman, ¿ya? Y a los chicos que me deben examen, son 3 o 4 creo que por acá. Mañana igual se vienen a esa hora, 1:30 más o menos, para que yo los evalúe y reparta mientras a los otros muchachos, ¿ya? Manden captura ahorita. Y nos vemos mañana y nos vemos el jueves para los otros chicos, ¿ya? Para el D3. Sí. Descansen, chicos. Dígame. ¿La clase va a ser en el laboratorio o en aula? En aula. Mañana vamos a pasar en aula, ¿ya? Para que entremos los 20 y tantos que son. Bueno, chicos, fue un gusto darles esta clase. Espero les haya gustado, les haya servido igual a ustedes. Era necesaria hacer esta clase porque nos habíamos retrasado, ¿ya? Nos vemos, chicos. Los abrazo fuerte. Descansen. Nos vemos mañana. Chau, chau. Hasta luego, sí. Chau, chau. Hasta luego, Ausi. Gracias, Ausi, por su